El techo sobre mi cabeza era de un blanco estéril frío, nada parecido al cálido tono beige de mi habitación en Coyoacán que había contemplado cada mañana durante los últimos 15 años. Mi cabeza pesaba como si estuviera rellena de plomo y un extraño sabor metálico amargo me cubría la lengua. Intenté levantar la mano. Quería tocarme la cara, persignarme dando gracias a la Virgencita por abrir los ojos, pero incluso ese simple movimiento me exigía una fuerza agotadora. «Ah, qué bueno, finalmente despertaste». La voz de Valeria cortó la espesa niebla de mi cerebro. Mi nuera estaba sentada en la silla junto a mi cama de hospital, con sus uñas de acrílico perfectamente arregladas, deslizándose sin pausa por la pantalla de su celular. Ni siquiera se dignó a levantar la vista cuando me habló. Moví los dedos temblando y llevé mi mano hacia mi cabeza, por puro instinto, un hábito nervioso que me acompañaba desde la infancia. Esperaba encontrar la textura familiar de mis rizos plateados, ese cabello que siempre llevé con tanto orgullo y dignidad. Pero no había nada. Mis yemas rasparon contra una piel lisa, desnuda y helada. El corazón se me detuvo en el pecho. Miro mis manos. Las arrugas del tiempo ahora tiemblan sin control. No sentí dolor físico en ese instante, sentí un vacío insoportable en el alma, el terror absoluto de haber sido despojada de mi identidad. Mi cabello, susurré con la voz tan rota y apenas audible que parecía el eco de un fantasma. Valeria finalmente despegó la vista de su teléfono. Por una fracción de segundo capté algo en su mirada que me heló la sangre, pura y absoluta satisfacción. Se inclinó hacia mí, su perfume caro me inundó las fosas nasales. Creí en mi ingenua esperanza de madre que me diría palabras de consuelo para calmar mi llanto silencioso, pero en su lugar, con una sonrisa torcida que no le llegó a los ojos, me susurró al oído: «Por fin un look que te queda». Las palabras me golpearon con la fuerza brutal de una bofetada física. Me quedé paralizada con los labios entreabiertos, mirándola con incredulidad. De verdad, mi propia nuera acababa de escupirme ese veneno. Inmediatamente Valeria se echó hacia atrás y acomodó sus facciones en una máscara de preocupación barata. «Ay, suegrita, solo bromeo para aliviar el ambiente. Sé que esto debe ser muy difícil para ti», añadió con su voz goteando falsa simpatía, que los doctores tuvieron que raparlo todo porque la reacción alérgica severa dañó mis folículos y debían prevenir una infección. «Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Sé que muchas de ustedes saben lo que es tragar saliva y soportar humillaciones por amor a un hijo, pero les prometo que mi silencio, al igual que el de muchas, tenía fecha de caducidad. Los recuerdos de la noche anterior comenzaron a golpearme en fragmentos dolorosos. Mi cumpleaños número 64, una pequeña reunión familiar en el patio de mi casa, junto a las bugambilias que mi difunto esposo había plantado. Valeria había insistido frenéticamente en preparar ella misma el pastel de 3 leches, aunque yo le había dicho que no se molestara. «Es lo menos que puedo hacer por mi querida suegra», había dicho frente a mi hijo Mateo, jugando a la perfección el papel de la mártir abnegada. Recordé el momento en que tomé el primer bocado. Tenía un sabor extraño, como si fuera demasiado dulce, pero con un fondo químico que raspaba el paladar. No dije nada. Me comí casi toda la rebanada para no herirla, para mantener la supuesta paz de nuestro hogar. Después de eso, un abismo negro, un vacío absoluto, hasta despertar aquí sin cabello y sin dignidad. Tragué saliva sintiendo mi garganta áspera y rasposa. «¿Dónde está Mateo?», logré articular buscando con desesperación el rostro protector de mi hijo. Valeria hizo un gesto de indiferencia, regresando su atención a la pantalla luminosa. «Tuvo que ir a trabajar. Ya sabes cómo es con esos proyectos importantes, pero me pidió que me quedara contigo». Claro, por supuesto que no estaba. Mateo siempre había sido un buen hombre, pero desde que se casó con esta mujer hace 5 años, ella siempre encontraba la manera de que él estuviera ausente cuando yo más lo necesitaba. Reuniones de último minuto, viajes de negocios inesperados, emergencias en el trabajo que misteriosamente coincidían con mis peores momentos. Estaba completamente a merced de la víbora que dormía en la cama de mi hijo. Con un esfuerzo que me hizo gemir, me apoyé en los codos y me incorporé lentamente en la cama, sintiendo una violenta oleada de mareo. Fue entonces cuando mi mirada se cruzó con el pequeño espejo del baño al otro lado de la habitación. El shock me golpeó como un puño directo en el estómago.
La anciana demacrada que me devolvía la mirada no se parecía en nada a mí. Mi cabeza estaba completamente calva, tan lisa como un huevo sin cejas, sin pestañas. Peor aún, mi cuero cabelludo era de un tono pálido enfermizo, y tenía manchas rojas y escamosas en varios lugares. Las lágrimas comenzaron a brotar resbalando por mis mejillas arrugadas. El doctor quiere mantenerte en observación por un día más, dijo Valeria ignorando mi llanto. ¿Y los demás?, pregunté temblando, conteniendo un sollozo. Nadie más se enfermó con el pastel. Valeria levantó una ceja mirándome con una frialdad aterradora. No, doña Carmen, todos estamos perfectamente bien. Solo tú tuviste la reacción. Ese tono en su voz. Había un rastro de burla, un regocijo enfermizo y oscuro vibrando en cada una de sus sílabas. En mis 64 años de vida, jamás había sido alérgica a nada. Mi médico siempre comentaba lo saludable que estaba para mi edad. Miré nuevamente el reflejo de mi cabeza llagada y luego busqué los ojos de Valeria en el espejo. No había sido un accidente. La pequeña sonrisa que jugaba en las comisuras de sus labios mientras fingía teclear en su teléfono me lo confirmó de golpe. Mi propia nuera había intentado matarme el día de mi cumpleaños. Y lo que era infinitamente más aterrorizante, estaba a punto de convencerme a mí y a mi propio hijo de que mi cuerpo simplemente estaba colapsando por la vejez. Pero ella cometió un error terrible. Me dejó despertar. La puerta de la habitación rechinó con un gemido metálico que me taladró los oídos. Entró una enfermera mayor de ojos amables y cansados que me recordó instantáneamente a mi difunta madre. ¿Cómo se siente, doña Carmen?, me preguntó en voz baja, ajustando el suero con delicadeza. Confundida admití, sintiendo que la garganta se me cerraba y mi voz temblaba ligeramente al pronunciar la palabra. La enfermera suspiró mientras revisaba mi expediente con el ceño fruncido. Su reacción fue bastante severa. Es afortunada de que su familia la trajera tan rápido al hospital, comentó sin despegar la vista de los papeles. Miré de reojo a Valeria, quien seguía hipnotizada por la pantalla de su celular moviendo sus uñas acrílicas como si nuestra conversación fuera el ruido blanco más aburrido del mundo. Con un hilo de voz, le pedí a la enfermera que me explicara exactamente qué tipo de alergia me había dejado en ese estado tan humillante. La mujer vaciló bajando la tabla médica. Bueno, fue inusual. Los doctores dijeron que parecía ser causada por algún tipo de irritante químico, más que por un alérgeno alimentario típico del pastel de 3 leches. Pero sin saber exactamente qué fue, es difícil decirlo con certeza. Irritante químico, no un alérgeno alimentario. Esas 6 palabras cayeron sobre mi pecho como una lápida de granito. Sentí que el mundo entero se tambaleaba bajo la cama del hospital, amenazando con tragarme viva. Si no había sido la harina, ni la leche, ni el azúcar del pastel, entonces algo más había estado ahí. Algo que no debería haber tocado mi plato. Algo que alguien había vertido a propósito, calculando cada gota con sus propias manos. Mis ojos, aún empañados por las lágrimas de la pérdida de mi cabello, buscaron el reflejo del espejo frente a mi cama. Allí, a través del cristal frío, los ojos de Valeria se encontraron con los míos. Esta vez la maldita no se molestó en ocultar la pequeña retorcida y sádica sonrisa que jugaba en las comisuras de sus labios pintados de rojo. En ese preciso instante, una certeza helada me recorrió la espina dorsal, paralizando mi respiración. Mi propia nuera había tratado de envenenarme y casi había logrado salirse con la suya. Esa noche la oscuridad de la habitación de hospital se convirtió en mi celda de tortura mental. No pude pegar el ojo. Cada vez que cerraba los párpados, el rostro de Valeria aparecía en mi mente, proyectando su sonrisa burlona en la negrura. Escuchaba sus palabras reproduciéndose en mi cabeza como un disco rayado y macabro por fin un look que te queda. Las palabras se sentían como ácido, extendiéndose por mis venas, quemándome el pecho, asfixiándome hasta que apenas podía jalar aire. Me quedé rígida mirando el techo blanco mientras mi memoria corría frenéticamente a través de los últimos 5 años, repasando cada instante desde que mi hijo Mateo cometió el imperdonable error de casarse con ella. La enfermera del turno de noche, una muchacha más joven, entró de puntillas para revisar mis signos vitales. Mientras me envolvía el brazo con el baumanómetro, me armé de valor y rompí el silencio de la madrugada.
¿Qué tipo de químicos podrían causar algo así?, le pregunté, intentando que mi voz no delatara mi pánico. Ella frunció el ceño mientras leía mi presión. Bueno, los productos de limpieza son los más comunes: cloro amoníaco, detergentes industriales. Básicamente, cualquier cosa con un alto nivel de acidez o alcalinidad. Productos de limpieza. Las manos me temblaban sobre la sábana. Recordé la obsesión enfermiza de Valeria por mantener su casa impecable, presumiendo siempre de usar los limpiadores más agresivos del mercado, esos que derretían la mugre en segundos. Tragué aire sintiendo un nudo de terror y le pregunté a la enfermera qué tan difícil sería esconder algo así en la comida de una persona. La chica se detuvo en seco, me miró de cerca y vi una chispa de alarma encenderse en sus pupilas. ¿Por qué pregunta eso, doña Carmen? Me di cuenta de que había cruzado una línea muy peligrosa. Fingí ignorancia y evadí la pregunta, pero el daño ya estaba hecho. Necesitaba pruebas reales y refutables, no solo mis sospechas de anciana arrinconada en una cama de hospital. Valeria no era la nuera amorosa que fingía ser frente a mi hijo. Era un monstruo calculador y despiadado. Muchas de nosotras guardamos secretos que pesan en el alma, traiciones que nos tragan enteras en el silencio de nuestras propias casas. Si entiendes el peso que lleva doña Carmen en este momento, deja tu saludo y tu ciudad en los comentarios. No estamos solas en este oscuro camino. A la mañana siguiente me dieron de alta con una lista de cuidados y un pañuelo en la cabeza. La puerta se abrió de golpe y entró Mateo. Mi hijo lucía demacrado, con los ojos inyectados en sangre, llenos de una culpa y una preocupación que me partieron el alma en dos. Se veía tan cansado, con la ropa arrugada, como si hubiera pasado la noche en vela torturándose. Mamá, perdóname por no haber estado aquí ayer, me dijo, arrodillándose junto a mi cama y tomando mis manos temblorosas entre las suyas. Valeria me llamó y me dijo que estabas bien, que era solo una alergia sin importancia, pero debía haber venido de inmediato. Lo miré a los ojos a este hombre de 40 años que yo había criado sola, al que había amado incondicionalmente. Y supe que estaba siendo manipulado como un simple títere de trapo. Un impulso salvaje me gritaba desde las entrañas que le contara todo, que le escupiera la verdad sobre la víbora con la que compartía el techo y la cama. Pero me mordí la lengua hasta saborear el hierro de mi propia sangre. En ese momento decidí callar y tragarme mi agonía. Si abría la boca ahora sin pruebas sólidas que la incriminaran, Valeria me pintaría como una vieja loca, paranoica y resentida. Necesitaba estar absolutamente segura antes de lanzar la bomba que destruiría el mundo de mi hijo para siempre. No te preocupes, mijo, le dije con voz dulce, acariciando su mejilla con mi mano áspera. Valeria cuidó muy bien de mí. Valeria, que estaba parada junto a la ventana haciéndose la mosca muerta, levantó la vista del celular y nos regaló una sonrisa resplandeciente, ensayada a la perfección. Por supuesto que sí. Somos familia, ronroneó con cinismo. El viaje de regreso a mi casa en Coyoacán fue un infierno revestido de silencio. Mateo conducía con las manos crispadas en el volante, lanzándome miradas ansiosas y llenas de lástima por el retrovisor. Valeria, sentada triunfante en el asiento del copiloto, había tenido el descaro de traerme una pañoleta de seda rosa para cubrir mi cabeza calva y llagada. Para que te sientas más cómoda, suegrita, había dicho con esa voz melosa que ahora me provocaba náuseas. Pero la forma en que evitaba mirarme directamente a los ojos me decía otra cosa muy distinta. Mi apariencia de mujer enferma y marchita la complacía profundamente. Quería verme débil, quería verme destruida y dependiente. Al llegar a mi casa, cruzando el zaguán hacia el patio de mis amadas bugambilias, apreté los puños bajo mi abrigo. Ella creía haber ganado, pero no sabía que acababa de despertar a una fiera herida. Me quedé de pie en medio de mi sala, rodeada por el silencio asfixiante de mi propia casa. Todo lucía exactamente igual: mis muebles de madera tallada, mis fotografías familiares, el aroma a lavanda y el patio con las bugambilias. Pero yo ya no era la misma mujer que había salido de allí en una ambulancia. Me sentía como si hubiera despertado de un largo y oscuro letargo, y de repente la venda que cubría mis ojos hubiera sido arrancada de tajo. Me dejé caer en el sofá, cerré los ojos y dejé que mi mente viajara por el infierno de los últimos 5 años. Al principio, cuando Mateo se casó con Valeria, después de su doloroso divorcio,
yo estaba tan feliz de verlo sonreír de nuevo. Ella tenía 28 años, era hermosa, encantadora, y trabajaba como asistente de un alto ejecutivo. Pero ahora, con mi cabeza rapada, quemándome bajo la pañoleta de seda, cada recuerdo se retorcía como una serpiente venenosa, tomando un significado siniestro que me revolvía el estómago. El primer accidente ocurrió durante su segundo año de matrimonio. Fui a visitarlos para una cena familiar y Mateo preparaba el pavo en la cocina. De repente, mientras bajaba las escaleras, mi pie resbaló violentamente. Caí de bruces torciéndome el tobillo con un crujido espantoso que me hizo gritar de dolor. Juro que había un juguete o algo resbaloso en el escalón, le dije a mi hijo temblando en el suelo. Entonces Valeria apareció de la nada con los ojos muy abiertos fingiendo un terror que me dio náuseas. «Ay, doña Carmen, está bien. Es imposible que hubiera algo yo misma. Limpié las escaleras esta mañana, y aquí no hay niños», dijo con su voz dulce y afilada como un bisturí. Me hicieron sentir como si estuviera perdiendo la cordura, como si me hubiera imaginado el obstáculo. Pasé semanas cojeando, sintiéndome torpe, vieja y estúpida. Luego vinieron los episodios con mis pastillas para la presión arterial. Hace 2 años me quedé con ellos unos días mientras fumigaban mi casa. A mitad de la semana comencé a sentir mareos brutales, una debilidad que me nublaba la vista, y mi presión se disparó a niveles mortales. Terminé en la sala de urgencias, luchando por respirar. Cuando el doctor preguntó si estaba tomando mis medicamentos, juré por la Virgen de Guadalupe que lo hacía religiosamente cada mañana. Pero al revisar mi pastillero faltaban varias píldoras. Fue entonces cuando Mateo, mi propia sangre, me miró con una mezcla de lástima y decepción. «Pasa con la edad, mamá», murmuró suavemente. «Tal vez deberías comprar uno de esos organizadores grandes para viejitos». El corazón se me partió en 1000 pedazos. La humillación me quemaba la garganta. Yo había tomado mi medicina sin fallar durante años, pero de pronto, frente a los ojos de mi hijo, me había convertido en una anciana senil incapaz de cuidarse sola. Y Valeria solo observaba desde una esquina deleitándose en silencio con mi desesperación. Las casualidades siguieron acumulándose, erosionando mi espíritu como el agua pudre la madera. Recuerdo la vez que gasté miles de pesos y pasé días enteros cocinando para prepararle a Mateo una cena especial por su cumpleaños, encargando incluso su pastel favorito en la mejor pastelería de Coyoacán. La mañana del festejo el teléfono sonó. Era Valeria. «Ay, suegrita, qué pena, pero el jefe de Mateo nos invitó a cenar y no podemos decirle que no. Ya sabe cómo son estos negocios», me soltó desechando mi esfuerzo y mi amor como si fueran basura. Lloré frente a las ollas humeantes con el corazón destrozado. Días después, cuando le reclamé a Mateo, él me miró completamente confundido. «¿Cuál cena, mamá Valeria? Nunca me dijo que habías planeado algo». Al confrontar a esa víbora mentirosa, me respondió con una sonrisa helada. «¿Está segura de que me avisó doña Carmen? Porque no recuerdo absolutamente nada. A lo mejor se le olvidó decírmelo». Una vez más, la táctica sucia, el gaslighting perfecto para hacerme dudar de mi propia memoria y arrinconarme en la locura. No solo eran los accidentes físicos como el piso misteriosamente enjabonado en su cocina que me hizo caer y fracturarme las costillas o la olla de agua hirviendo que resbaló de mis manos, quemándome la piel, eran también las agresiones psicológicas constantes. Las gotas de veneno diarias. «Deberías tener más cuidado a tu edad, las caídas son muy peligrosas», me decía ella clavando la palabra edad como un puñal. «Ese color gris de tu cabello te envejece muchísimo. Esa blusa te hace ver más gorda. Te mueves tan lento que deberías ir a clases para ancianos», escupía sin piedad. Cada comentario por sí solo parecía inocente, pero juntos durante años fueron una campaña diseñada para destruir mi autoestima, para recordarme que me estaba volviendo frágil, que era una carga inútil. Empecé a dudar de mi apariencia, de mi salud física, de mi mente, y me fui marchitando frente al espejo. Lo que más me desgarraba el alma era que Mateo nunca parecía darse cuenta de la maldad que habitaba en su casa. Cada vez que yo reunía el valor para mencionar el comportamiento de Valeria, él la defendía ciegamente. «Valeria se preocupa por ti, mamá. Solo está tratando de ayudar. Creo que estás malinterpretando sus intenciones. Ella realmente te ama, tal vez estás siendo un poco sensible», me repetía anestesiado por el amor. Gradualmente me fui quedando callada.
Era más fácil tragarme la humillación que sentir constantemente que estaba causando problemas en su matrimonio. Pero ahora sentada en la soledad de mi sala con la cabeza al ras y la piel ardiendo, todo encajaba de manera macabra. Los accidentes en la escalera y en la cocina no habían sido simple mala suerte. Los medicamentos perdidos no eran producto de mi memoria fallándome. Las cancelaciones de último minuto no eran malentendidos inocentes. Valeria había estado trabajando sistemáticamente día tras día, año tras año, para lastimarme, para aislarme de mi único hijo, para hacerme parecer una vieja incompetente y senil ante los ojos del mundo. Y Dios me perdone, había estado haciendo un trabajo malditamente perfecto. Mis manos dejaron de temblar y se cerraron en puños tan fuertes que las uñas se clavaron en mis palmas. Una rabia antigua y poderosa comenzó a arder en mis entrañas, quemando cualquier rastro de miedo, tristeza o debilidad. Esta mujer había intentado borrarme del mapa tratándome como a un estorbo, pero había olvidado un pequeño y vital detalle. Yo sigo viva. Las madres mexicanas no nos rendimos. Y yo estaba dispuesta a arrastrarla por el fango de su propia maldad antes de permitir que me arrebatara a mi hijo, mi cordura y mi vida entera. Pasé los siguientes días encerrada en mi casa de Coyoacán, respirando el aire espeso de la traición. Para sobrevivir, tuve que interpretar el papel que más me repugnaba, el de la anciana dócil confundida y al borde de la demencia. Era un teatro doloroso pero absolutamente necesario para mi supervivencia. Cada vez que Mateo llamaba para saber cómo seguía, me aseguraba de que mi voz sonara frágil, temblorosa, dejando pausas largas, como si mi mente estuviera divagando en la nada. Me tragué el orgullo y el asco, transformando mi indignación en la imagen de una perdedora porque necesitaba que esa víbora bajara la guardia. El viernes por la mañana tomé el teléfono y los invité a cenar ese mismo fin de semana. Quiero preparar un mole poblano, el favorito de Mateo, le dije a mi hijo fingiendo un tono de agradecimiento, y de paso, quiero darle las gracias a Valeria por todo lo que hizo por mí en el hospital. Mi hijo aceptó de inmediato, aliviado, ignorando que su madre acababa de tender la primera hebra de una telaraña mortal. El sábado por la noche llegaron puntuales. Abrí la puerta de roble y allí estaba Valeria luciendo un vestido de diseñador comprado a meses sin intereses, sosteniendo un ramo de rosas rojas y rosadas, aunque ella sabía perfectamente que mis favoritas siempre habían sido las margaritas, amarillas. Era un detalle minúsculo, una burla silenciosa diseñada para decirme: no me importas, pero le sonreí con la mejor cara de abuela indefensa y las puse en un jarrón de cristal en el centro de la mesa. Durante la cena mastiqué lentamente mientras observaba cada uno de sus movimientos, cada parpadeo, cada sonrisa ensayada. Sus ojos brillaban con un deleite enfermo cada vez que miraba la pañoleta que cubría mi cabeza calva, recreándose en lo frágil que me veía. Doña Carmen ha sido tan valiente, le dijo a Mateo, extendiendo su mano con uñas de acrílico para acariciar el brazo de mi hijo. Pero creo que este incidente realmente nos asustó a todos. Mírala, mi amor. A su edad un pequeño tropiezo puede ser el principio del fin. Ya no es seguro que viva sola. Las palabras cayeron sobre el mole caliente como ácido. Mateo, ciego y sordo ante la manipulación, dejó los cubiertos sobre el plato y me miró con una alerta inmediata. ¿Es cierto eso, mamá? ¿Te sientes insegura aquí?, me preguntó. Antes de que yo pudiera articular una sola palabra, la mosca muerta se adelantó cortando el aire con su voz empalagosa. Tal vez sería mejor si consideraras mudarte a uno de esos lugares exclusivos para personas mayores, sugirió Valeria, fingiendo una preocupación que me dio arcadas. Ya sabes, una comunidad de retiro donde haya enfermeras vigilándola las 24 horas en caso de emergencias. Sentí que la sangre se me congelaba en las venas, un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta la rabadilla. Un asilo. Ese era el Tiro de Gracia. Conocía perfectamente el lugar al que se refería. Lo habíamos visto en un folleto hace meses. Una residencia de lujo que costaba más de $3,000 mensuales. Me excusé diciendo que iba a la cocina a servir el café para el postre. Me apoyé contra la barra de azulejos de Talavera, sintiendo cómo el corazón me retumbaba en las sienes. A través de la puerta entreabierta, escuché los susurros venenosos de Valeria en la sala. Estoy realmente preocupada por ella, mi amor siseaba como una serpiente, no se está cuidando nada bien. Y esta mañana cuando vine a traerle el pan, había dejado la estufa encendida.
Ni siquiera se dio cuenta, pudimos haber volado en pedazos. Mentira. Una maldita y asquerosa mentira. Valeria no había pisado mi casa en toda la mañana y yo no había tocado esa estufa en todo el maldito día. Mateo suspiró agotado. Esa residencia cuesta una fortuna, Valeria. Ella no dudó ni un segundo. Pero la casa de Coyoacán vale muchísimo, Mateo. Si la vendemos, pagamos el asilo, aseguramos su cuidado y el resto. Bueno, el resto lo podemos invertir en nuestro futuro. La revelación me golpeó con la fuerza de un tren de carga. El rompecabezas finalmente estaba completo, sus piezas encajadas en una imagen grotesca y aterradora. Esto no era simplemente el odio de una nuera envidiosa, no era solo crueldad gratuita para sentirse superior. Era un plan de asesinato financiero. Mi casa comprada con el seguro de vida de mi difunto esposo y el sudor de mi frente valía casi 8 millones de pesos. Si me obligaban a venderla, yo dependería completamente de mi pensión y ese enorme capital quedaría en manos de mi hijo y por ende en las garras de ella. El envenenamiento químico en mi cumpleaños había sido el primer paso. Si yo moría, ella heredaba todo a través de Mateo. Como sobreviví, su plan B era declarar mi incompetencia mental, encerrarme en un asilo y liquidar mis bienes. Las lágrimas de autocompasión se secaron de inmediato, evaporadas por el fuego de una ira inconmensurable. Me miré en el reflejo de la ventana oscura de la cocina. Ya no vi a la viuda asustada, calva y derrotada. Vi a una loba dispuesta a despedazar a quien intentara arrebatarle su guarida. Llené las tazas de café, mis manos temblando ligeramente, pero no de debilidad, sino de una rabia pura y concentrada. Regresé a la sala, arrastrando un poco los pies para mantener el personaje. ¿De qué platicaban?, pregunté inocentemente, entregándoles las tazas. «¿De cómo podemos ayudarte mejor?», respondió Mateo. Miré directamente a los ojos calculadores de Valeria y esbocé una sonrisa mansa. «Qué considerada eres, Valeria», le dije manteniendo mi voz plana. Por dentro mi alma ya había afilado los cuchillos. Valeria creía tener a una presa acorralada, pero no sabía que acababa de encerrarse en la jaula con el depredador. El juego sucio había comenzado y yo iba a destruirla. Esa misma noche, después de que se fueron, me senté sola en la cocina con una taza de té de manzanilla que se había enfriado hace horas. Miré por la ventana hacia el patio donde las bugambilias que mi difunto esposo había plantado seguían aferrándose a la pared de ladrillo. Habían sobrevivido 30 años de inviernos duros y tormentas. Eran resistentes, adaptables y tercas, exactamente como yo iba a tener que ser a partir de ahora. Si mi propio hijo se negaba a creerme, tendría que encontrar otra manera de protegerme. Tendría que ser más inteligente que Valeria, más fría, más calculadora, y tendría que hacerlo completamente sola. Saqué una pequeña libreta del cajón y comencé a escribir. Si iba a ganar esta guerra contra la mujer que dormía con mi hijo, necesitaba un plan maestro, y esta vez sería yo quien tendiera la trampa mortal. Durante las siguientes 2 semanas me tragué hasta la última gota de mi orgullo y fingí ser exactamente la anciana confundida, frágil y patética que Valeria necesitaba que yo fuera. Era un papel humillante que me quemaba las entrañas interpretar, pero sabía que era mi única carta de salvación. Cada vez que Mateo me llamaba por teléfono, me aseguraba de que mi voz sonara un poco perdida e insegura, repitiendo preguntas para sembrar la duda en su cabeza. Cuando Valeria venía a visitarme, cosa que empezó a hacer con una frecuencia alarmante, actuaba sumisa y exageradamente agradecida por sus atenciones. Pero en secreto, mientras ella creía que mi mente se marchitaba, yo estaba afilando el hacha. Lo primero que hice fue usar mis ahorros para contratar a una compañía de tecnología. Un muchacho muy amable vino a instalar un sistema discreto de pequeñas cámaras ocultas en mi sala, en la cocina y apuntando hacia la entrada principal. «¿Quiere que las cámaras sean visibles como elemento disuasorio, señora?», me preguntó el joven técnico mientras taladraba cerca de la cornisa. No le respondí con una firmeza que lo hizo parpadear. «Prefiero que sean completamente ocultas, solo para estar segura». Le había mentido diciendo que tenía problemas con el robo de paquetes en la puerta, una excusa creíble para no levantar sospechas. El sistema me costó unos buenos pesos, pero valía cada centavo si me ayudaba a atrapar a esa víbora en el acto. Además de las cámaras, comencé a documentar todo con una precisión quirúrgica.
Compré una pequeña grabadora de voz que llevaba siempre escondida en el bolsillo de mi delantal durante todas nuestras interacciones. Valeria llegaba casi todos los días siempre con alguna excusa barata. Traía sobras de comida, ofrecía barrer el patio o simplemente aparecía sin avisar. Cada maldita visita era una oportunidad para que ella evaluara mi estado mental y calculara su próximo movimiento. La verdad libera, pero el camino para alcanzarla es un infierno que te calcina viva. Deja tu like para fortalecer esta historia si alguna vez tuviste que investigar a alguien que amabas para descubrir la verdad. ¿Tú perdonarías a quien estoy a punto de desenmascarar? Yo ya había tomado mi decisión de no tener piedad. Un miércoles por la tarde la máscara de la mosca muerta resbaló frente a mis propios ojos. Has estado pareciendo mucho mejor, doña Carmen, me dijo con su habitual tono condescendiente, mientras reorganizaba mis cajas de medicamentos sobre la mesa de la cocina, sin que yo se lo pidiera, aunque todavía me preocupa muchísimo que viva aquí sola. Me acerqué arrastrando los pies. Me las arreglo bien, mija, le respondí fingiendo estar ligeramente confundida sobre por qué sus manos con uñas postizas estaban tocando mis medicinas del corazón. Por supuesto que sí, ronroneó con esa sonrisa de plástico, pero a veces olvidas tomar tus pastillas. ¿Verdad, Mateo? Me mencionó que tuviste algunos problemas con eso antes. Mentira. Una asquerosa y vil mentira. Yo nunca había tenido problemas con mi medicación hasta que ella apareció en nuestras vidas para envenenarme la existencia. Tal vez murmuré bajando la mirada y actuando totalmente insegura. Fue entonces cuando la vi. Con un movimiento rápido y practicado, vi cómo deslizaba una de mis pastillas para la presión arterial dentro del bolsillo de su pantalón de diseñador. Era un gesto tan sutil, tan ensayado, que si yo no hubiera estado concentrada, mirando directamente sus manos, lo habría pasado por alto. Esa misma noche, cuando la casa volvió a quedar en silencio, me encerré en mi habitación y revisé la grabación de las cámaras de seguridad en mi tableta. Ahí estaba la prueba clara como la luz del día, Valeria robando mi medicamento para provocarme otra crisis hipertensiva. Y eso no era todo. El video me heló la sangre al mostrar lo que hizo cuando fui al baño. La muy descarada había estado revisando los cajones de mis gabinetes, husmeando en mis facturas médicas, y lo más aterrador, la vi tomando fotos de mis estados de cuenta y documentos personales con la cámara de su teléfono. Era la evidencia que tanto anhelaba el arma cargada en mis manos. Pero sabía que aún no era suficiente para convencer a Mateo. Necesitaba algo más sustancial, una prueba definitiva que no pudiera ser explicada con lágrimas de cocodrilo ni excusas baratas. El nudo corredizo estaba listo, solo faltaba que ella metiera el cuello. Mi oportunidad dorada, o más bien, mi sentencia de muerte disfrazada de caridad, llegó a la semana siguiente. El viernes por la mañana, el teléfono sonó y la voz melosa de Valeria inundó la línea. «Ay, suegrita hermosa, Mateo y yo, queremos invitarla a cenar este domingo. Voy a prepararle su platillo favorito, un buen mole poblano», canturreó con esa dulzura prefabricada que me revolvía el estómago. Mole poblano. Por supuesto que sabía que era mi favorito, y en un destello de horrorosa claridad comprendí de inmediato por qué lo había elegido. Una pasta oscura espesa de sabor intenso y especiado, el vehículo perfecto para ocultar el color, la textura y el sabor amargo de cualquier químico industrial que quisiera vaciar en mi plato. Un escalofrío me recorrió la espalda al imaginar mi garganta quemándose de nuevo. Tragando bilis, mantuve mi tono de anciana desvalida y le respondí: «Qué linda, mija. Pero me siento muy débil para manejar. ¿Por qué no vienen ustedes aquí?». Ella aceptó de inmediato con un entusiasmo voraz que me heló la sangre. «Claro, yo llevo todos los ingredientes y cocino allá. Será como en los viejos tiempos, sí, maldita sea, los viejos tiempos en los que intentaste asesinarme en mi propio cumpleaños». El sábado, mientras mi casa olía a encierro y a miedo, comencé a mover mis piezas en el tablero. Sabía que si me enfrentaba a ella sola, terminaría en una bolsa negra o encerrada en un manicomio. Llamé a mi hermana, la tía Rosa, y le pedí que viniera el domingo por la tarde junto con su esposo. No le di los detalles macabros, solo le dije que necesitaba tener a mi familia cerca para una cena. Luego, con las manos sudorosas, marqué el número del inspector Aguilar, un policía de la zona con fama de no dejarse sobornar por nadie. «Inspector, soy doña Carmen»,
Necesito que venga a mi casa mañana a las 7 de la noche. Creo que voy a ser testigo de un intento de envenenamiento. El mío le solté de golpe, sintiendo cómo el corazón se me desbocaba en el pecho. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Pude escuchar su escepticismo, la duda lógica de un policía curtido, al escuchar las teorías de una viuda de 64 años. Doña Carmen, tendré que estar completamente seguro de que algo grave está pasando antes de poder intervenir. ¿Me entiende?, me advirtió con voz ronca. Le aseguré que tendría las pruebas en sus propias narices. El domingo amaneció gris pesado, como si el propio cielo de Coyoacán presintiera la tormenta que se avecinaba. Los nervios me carcomían las entrañas, pero mi determinación era de acero fundido. A las 4 de la tarde en punto, Mateo y Valeria cruzaron el zaguán cargando bolsas del supermercado. Mateo corrió a abrazarme. «Te ves muy pálida, mamá. ¿Segura que te has estado sintiendo bien?», me preguntó, y vi en sus ojos esa preocupación genuina de un niño asustado. Un poco cansada, mijo, pero emocionada por la cena, mentí acariciando su rostro. Valeria ni siquiera me saludó de beso. Pasó directo a la cocina con sus tacones resonando sobre la loza, desempacando sus ingredientes con una eficiencia militar. «Tú no te preocupes por nada, suegrita. Solo relájate y deja que yo me encargue de absolutamente todo», me gritó desde la cocina. Me senté en la sala con mi hijo platicando de trivialidades mientras mi celular descansaba en mi regazo, transmitiendo en vivo lo que las cámaras ocultas captaban a sus espaldas. Veía a esa mujer mover las ollas, sacar los condimentos, y mi estómago se retorcía ante la posibilidad de que todo saliera mal y yo terminara muerta en mi propio comedor. A las 5:30 el timbre resonó por toda la casa. Rosa y su esposo habían llegado tal como lo habíamos planeado. Cuando Valeria se asomó desde la cocina limpiándose las manos en un delantal, su sonrisa se congeló de una manera grotesca. «¡Ay, qué sorpresa tan agradable!». «No sabía que vendrían», exclamó con una voz tan aguda y falsa que casi me hace reír, aunque pude ver claramente el relámpago de furia asesina cruzando sus ojos. Odiaba profundamente perder el control de su maldita obra de teatro. «Es una cena familiar improvisada, mija», le respondió Rosa dándome un abrazo apretado que me infundió un valor inmenso. Rosa no sabía los detalles de mi plan, pero su instinto de hermana le decía que el aire estaba cargado de pólvora. El tiempo comenzó a arrastrarse agónicamente. Cada minuto era una tortura. El olor a chile ancho, chocolate y especias del mole comenzó a inundar la casa, un aroma que solía darme hambre y que ahora me provocaba pánico. Yo sabía que en alguna parte de esa cocina, entre las cucharas de palo y las cazuelas de barro, la muerte estaba esperando su turno. A las 6:30, el momento que había ensayado 1000 veces en mi cabeza, finalmente nos alcanzó. Valeria se paró en el umbral del comedor con las mejillas sonrojadas por el calor de la estufa y una sonrisa que parecía tallada en plástico. «Doña Carmen, ¿podría venir un momento a la cocina?», me llamó frotándose las manos. «Quiero que pruebe el estofado y me diga si necesita más sal». El corazón empezó a golpearme el pecho con una fuerza tan brutal que sentí que me iba a romper las costillas. Me levanté despacio, apoyándome pesadamente en el respaldo de la silla, sintiendo las miradas de Mateo y de Rosa clavadas en mi nuca. Caminé por el pasillo sabiendo que estaba entrando directamente a la guarida del lobo. Si me equivocaba en un solo movimiento, si mis piernas me traicionaban por el miedo, la que terminaría en un ataúd sería yo. Entré a la cocina. El vapor del caldo empañaba los vidrios. Valeria me estaba esperando junto a la estufa, sosteniendo una pequeña cuchara de peltre rebosante de esa salsa espesa y oscura. «Aquí tienes», susurró, extendiendo su mano hacia mí con una mirada que me perforó el alma. El mismísimo diablo me estaba ofreciendo un bocado de su propia cosecha. El vapor espeso del mole me empañaba los ojos, impregnando la cocina con un aroma a especias tostadas y chocolate que, en lugar de abrirme el apetito, me revolvía las entrañas. Valeria me extendió una cuchara de peltre rebosante de esa salsa oscura. «Pruébelo, doña Carmen, dígame si le falta sal», me pidió con una sonrisa de oreja a oreja que me heló la sangre. Tomé la cuchara con ambas manos, fingiendo un temblor senil, y en lugar de llevarla a mis labios, di un falso traspié, derramando el líquido espeso directamente en el desagüe del fregadero. «¡Ay, qué torpe soy! Perdóname, mija»,
exclamé, agarrándome del borde de la barra como si me faltara el aire. Un destello de pura rabia cruzó el rostro de mi nuera, pero rápidamente ajustó su máscara de hipocresía. No se preocupe, suegrita. Hay muchísimo más en la olla, me respondió deprisa, demasiado deprisa. Y en ese preciso instante, cuando ella se inclinó para tomar otro cucharón limpio, el infierno mismo me devolvió la mirada. Asomándose descaradamente por el bolsillo de su pantalón de diseñador, vi la tapa inconfundible del pequeño frasco de plástico grueso. Era el mismo envase del limpiador industrial, el químico corrosivo y altamente tóxico que había usado para quemarme el cuero cabelludo hasta dejarme pelona en la cama de un hospital. Mi corazón dio un vuelco tan violento que sentí una punzada de dolor real en el pecho. Llevándome una mano a la frente, fingí que la presión se me desplomaba de golpe. Me siento un poco mareada, mija. Creo que mejor me voy a sentar un momento a la mesa, balbuceé retrocediendo hacia el pasillo, arrastrando los pies. Valeria, asumiendo su falso papel de enfermera abnegada, me despidió con un tono condescendiente. Vaya, siéntese, yo termino de servir todo aquí. Apenas doblé la esquina y quedé fuera de su vista, saqué mi celular del bolsillo de mi falda con los dedos agarrotados por el pánico y la adrenalina. Abrí el mensaje que ya tenía preparado para el inspector Aguilar y presioné enviar sin dudarlo un segundo. Ahora. Entre ahora. Los siguientes 15 minutos fueron, sin exagerar, la agonía más larga y cruda de toda mi existencia. Regresé a la mesa del comedor, donde Mateo y mi hermana Rosa platicaban animadamente, ignorantes de la guillotina invisible que pendía sobre mi cuello. Valeria emergió de la cocina radiante, triunfante, cargando los platos humeantes de barro. Colocó el tazón más grande y rebosante justo frente a mí. El primer plato para la dama de honor, anunció con esa voz empalagosa que escondía navajas oxidadas. Era una sentencia de muerte servida en mi propia mesa. Levanté la cuchara, el metal chocaba contra mis dientes resecos. Sabía que si el inspector no llegaba a tiempo, tendría que tirar el plato al suelo y parecer una vieja loca y desquiciada frente a todos. Justo cuando la salsa oscura envenenada estaba a milímetros de mi boca, el timbre de la casa resonó como un trueno salvador que hizo eco en las gruesas paredes de Coyoacán. Mateo frunció el ceño, soltando su servilleta de tela sobre la mesa. «¿Esperamos a alguien más, mamá?», preguntó, completamente desconcertado por la interrupción. Valeria se tensó en su silla, sus ojos de víbora, escudriñando la entrada, oliendo el peligro. «Deben ser los vecinos, déjame ver, mijo», dije, poniéndome de pie con una agilidad que sorprendió a mi propio cuerpo gastado. Caminé hacia el zaguán y abrí la pesada puerta de madera. Ahí estaba el inspector Aguilar, un hombre alto, moreno, de unos 50 años, vestido de civil pero irradiando esa autoridad inconfundible de quien no viene a jugar. «Buenas noches, doña Carmen. ¿Está lista para esto?», me susurró en voz baja. «Más que lista», le respondí, sintiendo cómo el miedo y la sumisión se transformaban en un poder absoluto e imparable. Entramos juntos al comedor y el silencio cayó sobre la habitación como un bloque de plomo. Mateo se levantó de un salto, protegiendo instintivamente a su esposa con el cuerpo. «Mamá, ¿quién es este señor?», exigió, saber su voz teñida de alarma y confusión. El inspector no titubeó, sacó su placa dorada y la puso sobre la mesa justo al lado de mi plato de mole envenenado. «Soy el inspector Aguilar de la policía local. Estoy aquí respondiendo a una llamada de emergencia sobre una situación de peligro inminente», declaró con una voz grave que hizo retumbar los cristales del trinchador. El rostro de Valeria perdió todo rastro de color, su piel bronceada se volvió de un tono cenizo y enfermizo, pero como la arpía calculadora que era, intentó aferrarse a su máscara de inocencia. «Noentiendo qué tipo de situación peligrosa», tartamudeó, agarrándose del brazo de mi hijo con uñas temblorosas. Cuando el inspector clavó sus ojos oscuros en ella y le informó fríamente que yo misma lo había contactado por sospechas de envenenamiento, la maldita soltó una carcajada nerviosa y estridente que resonó como vidrio roto. El silencio que siguió fue asfixiante. Mateo parecía completamente perdido en un laberinto. Mi hermana Rosa y su esposo estaban petrificados por el horror, y Valeria lucía exactamente como lo que era un animal rabioso acorralado contra la pared. «Esto es ridículo», gritó Valeria, su voz aguda, cargada de un temblor delator. «Mateo, por Dios, dile que esto es un absurdo.
Tu madre ha estado teniendo problemas mentales graves. La demencia ya le está pudriendo el cerebro. Escucharla llamarme loca frente a un oficial de policía, frente a mi propia sangre, habría sido suficiente para quebrar a cualquier anciana. Pero yo ya no era una víctima arrinconada en un hospital. Su insulto desesperado fue la confirmación gloriosa de que mi trampa se había cerrado con éxito alrededor de su cuello. El comedor se convirtió en un campo de batalla donde el aire era tan denso que costaba respirar. Valeria, con la respiración agitada y los ojos desorbitados, seguía aferrándose al brazo de mi hijo como una garrapata desesperada. Está loca, Mateo, te juro que la demencia la está haciendo inventar pendejadas. Chillaba con esa voz estridente que me taladraba los tímpanos, intentando pintarme como una anciana decrépita y delirante frente al inspector Aguilar. Pero antes de que mi hijo, todavía aturdido y con el rostro descompuesto por la confusión, pudiera abrir la boca para defender a su mujercita, deslicé mi mano en el bolsillo de mi falda. Inspector, dije con una calma tan fría que hasta a mí me sorprendió, me gustaría que todos escucharan esto con mucha atención. Saqué la pequeña grabadora digital, apreté el botón de reproducción y la voz melosa y traicionera de Valeria inundó la habitación por pastillas. ¿A veces olvidas tomar tus pastillas? ¿Verdad? Mateo me mencionó que tuviste algunos problemas con eso antes. Luego adelanté la cinta hasta aquella cínica llamada telefónica por «Ay, suegrita, somos familia». La amo como a una madre. ¿Por qué querría lastimarla? El impacto de su propia voz resonando en las paredes de mi casa de Coyoacán fue un golpe brutal. Observé a Mateo. Sus hombros cayeron pesadamente y en sus ojos vi cómo se fracturaba la devoción ciega que le tenía a esa mujer. Una punzada de dolor maternal me atravesó el pecho. Ninguna madre quiere ver cómo el corazón de su hijo es triturado sin piedad, pero la gangrena hay que cortarla de tajo antes de que mate al paciente. También tengo video, anuncié, sacando mi teléfono celular y levantándolo para que la pantalla iluminara el rostro cenizo de mi nuera. Reproduje la grabación de las cámaras ocultas, esa donde Valeria aparecía robando mi medicamento para la presión, hurgando como vil ratera en mis cajones y tomando fotografías de mis estados de cuenta bancarios, mis escrituras y mis peroras, documentos privados con su celular. La máscara de la niña de alta sociedad finalmente se resquebrajó cayendo a pedazos sobre el piso de barro. Eso fue sacado de contexto, tartamudeó Valeria, retrocediendo un paso y levantando las manos temblorosas. Yo solo estaba tratando de ayudarla a organizarse porque es una vieja desordenada. Mateo, con el rostro desencajado y la voz quebrada por una mezcla de horror y repulsión, dio un paso hacia ella. Valeria, ¿qué carajos está pasando aquí?, le exigió mirándola, como si de repente le hubieran salido cuernos en la frente. Fue entonces cuando el inspector Aguilar, que había estado observando la escena con la paciencia de un cazador experimentado, dio un paso al frente, bloqueando cualquier ruta de escape hacia la puerta del zaguán. Señora, a la luz de esta evidencia, me va a permitir revisar su bolso y los bolsillos de su pantalón, si no le importa, ordenó el policía con un tono de autoridad que no admitía réplicas. El pánico crudo y salvaje se apoderó de Valeria. Sí me importa, claro que me importa, cabrón, gritó perdiendo por completo la compostura y los modales finos que tanto presumía. Ustedes no tienen ningún derecho, no pueden tocarme, voy a llamar a mi abogado. Empezó a manotear retrocediendo hacia el trinchador con torpeza, pero en su histeria y desesperación por alejarse del oficial, cometió el error definitivo que sellaría su condena. Un pequeño frasco de plástico grueso que llevaba escondido en el bolsillo de su pantalón de diseñador se escurrió y cayó al piso. El sonido hueco del plástico rebotando contra la loseta resonó como un disparo en el comedor enmudecido. El inspector Aguilar fue más rápido, se agachó y recogió el envase con 2 dedos enguantados. ¿Qué demonios es esto?, preguntó levantando el frasco a la altura de los ojos de Valeria. Ella se quedó paralizada con los labios temblando y los ojos muy abiertos, ahogada en su propio terror. Pero yo sabía perfectamente qué era esa sustancia turbia. Creo, inspector, dije con una firmeza que me nacía desde lo más profundo del alma, que encontrará que eso es limpiador de drenaje industrial amoníaco puro. Exactamente la misma porquería con la que esta mujer planeaba condimentar mi cena esta noche.
el mismo químico asqueroso que me quemó la cabeza hace unas semanas. Al escuchar mis palabras, la habitación entera estalló en un caos absoluto. Mateo se agarró la cabeza ahogando un grito desgarrador mientras cuestionaba a gritos qué locura era esa. Mi hermana Rosa rompió a llorar aterrada, y su esposo no podía salir del estado de shock. Y entonces, acorralada y sin salida, Valeria soltó a los verdaderos demonios que llevaba dentro. Al verse perdida, mostró su verdadero y asqueroso rostro sin ningún pudor. Se lo tiene bien merecido, aulló, señalándome con un dedo acusador que temblaba de ira rabiosa. Vieja metiche, estorbo del demonio, siempre metiéndose donde no la llaman. Mateo debería estar conmigo, construyendo nuestro futuro, no cuidando a una madre patética que se niega a morirse de una buena vez. La crudeza de sus insultos vomitados con tanto odio y desprecio golpeó a mi hijo como un mazo directo en el estómago. La mujer a la que le había jurado amor eterno frente al altar lo estaba tratando como a un idiota útil y a su madre como basura desechable. El inspector Aguilar no necesitó escuchar ni una sola sílaba más. Tomó su radio, solicitó refuerzos inmediatos a la estación y sacó las esposas metálicas. Me quedé allí erguida con la cabeza alta y la respiración pausada observando cómo la fachada cuidadosamente construida de la nuera perfecta se desmoronaba hasta convertirse en polvo miserable frente a mis ojos. Mi trampa había funcionado a la perfección. El poder absoluto ese que durante 5 largos años me había sido arrebatado con engaños, humillaciones y veneno, finalmente había regresado a mis manos para no irse jamás. Los minutos que siguieron fueron un torbellino de luces rojas y azules parpadeando frenéticamente contra las paredes de mi patio. Más patrullas llegaron rompiendo la paz de la noche en Coyoacán con el estruendo de sus radios. Mi casa, mi santuario, lleno de recuerdos y olor a lavanda, se convirtió de pronto en una fría escena del crimen. Los técnicos forenses entraron con sus guantes de látex, tomando fotografías del estofado de mole y recolectando el frasco de veneno del piso como si fuera el trofeo de una cacería macabra. Valeria la intocable, la niña de supuesta alta sociedad, que se burlaba de mi ropa anticuada y de mi edad, fue esposada rudamente con las manos a la espalda por una oficial de rostro severo. Mientras la arrastraban hacia la salida, pataleando, llorando a gritos y escupiendo maldiciones como una arrabalera, cualquiera no pude evitar una sonrisa amarga. El karma es una bestia paciente en este mundo, pero cuando muerde, no suelta jamás. Se la llevaron arrastrando su carísimo vestido de diseñador por el mismo piso que tanto odiaba trapear y que juró arrebatarme. Cuando el rugido de las sirenas finalmente se alejó por la avenida, el silencio que cayó sobre la sala fue ensordecedor y pesado. Mateo se había quedado completamente mudo desde el estallido de odio de su esposa, desplomado en mi viejo sillón, con la cabeza hundida entre las manos, temblando como un niño perdido en la oscuridad. Cuando finalmente tuvo el valor de levantar la vista, sus ojos estaban inyectados en sangre, rebosantes de un dolor y una culpa tan cruda que por un segundo mi instinto de madre me suplicó que corriera a abrazarlo para consolar su agonía. Mamá me dijo con la voz hecha pedazos, un susurro roto por los sollozos: te juro por mi vida que no sabía. Te juro que no tenía idea de la clase de monstruo con la que dormía. Me acerqué despacio, me senté a su lado y lo miré fijamente a los ojos, sintiendo que el corazón me pesaba toneladas. Lo sé, mijo, le respondí con una voz de hierro forjado, pero debiste haberme creído cuando te lo advertí con lágrimas en los ojos. En lugar de proteger a la mujer que te dio la vida, preferiste pensar que yo me estaba volviendo loca y senil. Las lágrimas rodaron sin control por sus mejillas mientras me confesaba que incluso había considerado seriamente la idea de internarme en un asilo exactamente como esa víbora se lo había ordenado con sus manipulaciones perversas. El puñal de la traición aún me dolía profundamente en el pecho, pero la herida por fin estaba abierta, sangrando y lista para ser limpiada de toda esa infección. Mi hermana Rosa, que seguía pálida por la impresión del arresto, se acercó por detrás y me apretó el hombro con fuerza. «Eres la mujer más valiente que conozco», Carmen susurró con la voz temblorosa. Yo solo asentí. En el fondo sabía perfectamente que si no me convertía en loba esa arpía, me habría devorado entera, huesos y todo.
Más tarde, el inspector Aguilar regresó del laboratorio móvil con una expresión que congelaba la sangre de cualquiera. Doña Carmen, las pruebas preliminares confirman que el frasco contenía limpiador de drenaje industrial amoníaco altamente corrosivo, el mismo químico que causó su hospitalización y la pérdida total de su cabello, declaró frente a Mateo, clavando la última y definitiva estaca en el corazón destrozado de mi hijo. Pero la pesadilla no terminaba ahí, la caja de Pandora apenas se estaba abriendo. El inspector nos miró con una gravedad escalofriante sacando una pequeña libreta de su chaqueta. ¿Sabían ustedes que la señora Valeria visitó a un abogado especialista hace 3 semanas para indagar sobre los derechos de herencia de los cónyuges viudos? Mateo pareció recibir un escopetazo a quemarropa en el pecho, llevándose una mano a la boca. La maldita sabía que él era mi único y universal heredero. Planeaba asesinarme cruelmente para que mi patrimonio, mi casa de Coyoacán de casi 8 millones de pesos y todos mis ahorros pasaran directamente a sus manos manchadas de sangre una vez que ella manipulara a Mateo para controlar sus finanzas. Para una revista vulgar que nunca había sudado un solo peso trabajando, yo no era una suegra, era simplemente un botín millonario por el que valía la pena matar a sangre fría. En las semanas que siguieron a esa noche infernal, la cloaca se destapó por completo, y el hedor de la avaricia inundó todos los rincones de nuestra historia. Los investigadores policíacos descubrieron que Valeria llevaba meses robando pequeñas cantidades de dinero de mi cuenta bancaria usando contraseñas e información que me había hurtado cuando fingía ser mi enfermera abnegada y revisaba mis cajones. Había estado alterando y escondiendo mis dosis de pastillas para la presión, buscando provocarme un infarto natural por estrés. Pero lo más perturbador, lo que me quitó el sueño durante varias noches de angustia, fue su historial de búsqueda en Internet. La policía encontró consultas atroces en su computadora personal, productos químicos domésticos altamente tóxicos, síntomas de envenenamiento en ancianos y la más vil y despiadada de todas: cómo hacer que un paro cardíaco en personas mayores parezca muerte por causas naturales. Había orquestado cada maldito accidente en mi casa con la frialdad calculadora de un sicario profesional, esperando pacientemente que mi vejez fuera la coartada perfecta y silenciosa para su crimen atroz. Acorralada por los contundentes videos de seguridad, el frasco de veneno confiscado en su ropa y su propia confesión de odio escupida frente a los oficiales, Valeria no tuvo más remedio que declararse culpable en el juicio para evitar una poranda condena aún peor. El juez, asqueado por la naturaleza cobarde de sus crímenes contra una mujer de la tercera edad, la sentenció a 12 años de prisión tras las rejas oxidadas del penal. 12 largos años en los que tendría muchísimo tiempo para pensar en sus uñas de acrílico y sus viajes cancelados mientras lavaba inodoros en una celda oscura. Mateo, asqueado de sí mismo y de la víbora que había metido en nuestra familia, inició los trámites de divorcio de forma inmediata e irrevocable. «No puedo creer que casi dejé que te matara, mamá», me dijo, una tarde con la voz aún ahogada por el llanto, mientras tomábamos café en mi cocina ya libre de toxinas, miedos y mentiras. Era una manipuladora experta. Nos engañó a todos, sin piedad. Le respondí con infinita serenidad, acariciando su mano sobre la mesa. Pero al final te diste cuenta, y eso es lo que importa. El veneno finalmente había sido extraído de nuestra sangre. Y aunque el proceso nos dejó cicatrices profundas, la herida familiar por fin comenzaba a sanar desde la raíz. 6 meses después de que el juez dejara caer el mazo de la justicia, el cartero dejó un sobre arrugado en mi buzón. Venía directamente del penal. Era de Valeria. La muy cínica tenía el descaro de escribirme desde su celda jurando que estaba arrepentida, que los celos por mi relación con Mateo la habían transformado en un monstruo desalmado. Con su pluma barata decía que no esperaba mi perdón, pero quería que supiera que se había dado cuenta de lo mal que había actuado. Leí esas líneas torcidas 2 veces sintiendo cómo el asco me revolvía el estómago. Arrepentida, esa arpía no tenía alma que limpiar. Con una frialdad que me dio escalofríos a mí misma, metí la carta en la trituradora de papel y vi cómo sus mentiras se convertían en tiras inservibles. Hay disculpas que huelen a podrido y llegan demasiado tarde. Valeria había elegido su maldito camino cuando decidió verter ácido en mi plato, y ahora tendría que tragar las consecuencias de su avaricia tras las rejas oxidadas. El tiempo, dicen, es un curandero implacable, y en nuestra casa de Coyoacán
La herida familiar comenzó a cerrar desde la raíz. Mateo volvió a ser el hijo amoroso que yo crié visitándome no por obligación, sino por el puro gusto de sentarse a platicar conmigo. Y entonces, la vida nos dio una sorpresa que yo ya no esperaba. Un año después del infierno, Mateo conoció a Elena, una enfermera divorciada que traía a cuestas 2 hijos adolescentes. A diferencia de la sanguijuela de Valeria, Elena era una mujer trabajadora genuina, y lo más importante, no tenía el menor interés en mi dinero ni en buscar excusas macabras para deshacerse de mí. Durante nuestra primera cena juntas, me miró a los ojos, con un respeto profundo, y me soltó. Me recuerdas mucho a mi propia madre, doña Carmen, una mujer de hierro que jamás se dejó intimidar por nadie. La diferencia en Mateo era abismal. Con su exesposa siempre parecía estar caminando sobre cáscaras de huevo, aterrorizado de hacerla enojar. Pero con Elena, mi muchacho, finalmente podía respirar, relajarse y ser él mismo. Aprendí la lección sobre las señales de alerta a la mala mamá. Me confesó una tarde con la voz quebrada por el remordimiento: te juro que nunca volveré a ignorar mis instintos, ni mucho menos los tuyos. Mi cuerpo también comenzó a reclamar su territorio. Al principio mi cabello empezó a salir en parches irregulares que me hacían derramar lágrimas de coraje frente al espejo, pero mi médico me juró que a veces, después de un trauma tan brutal, las raíces renacen con mucha más fuerza. Tenía toda la razón. Mientras esperaba que mi melena plateada creciera, me compré varias pelucas hermosas. Un día me puse una rubia muy elegante, y Mateo, al verme, soltó una carcajada llena de luz. Te ves fabulosa, mamá, pareces una estrella de cine. Pues me siento como un amigo, le contesté riendo a carcajadas. Pero el verdadero cambio, el que nadie podía ver pero que yo sentía vibrar en cada hueso de mi cuerpo, era emocional y psicológico. Por primera vez en años me sentía absolutamente segura y dueña de mi propia casa. Ya no tenía el estómago encogido de terror al probar mi comida, ni temblaba al tomar mis pastillas para la presión, ni vigilaba mi espalda con paranoia al bajar las escaleras. La ansiedad asfixiante que cargué durante tanto tiempo se había desvanecido, dejando en su lugar a una mujer completamente blindada. Había descubierto de la peor manera que aún era capaz de pelear con las uñas y los dientes si me arrinconaban. Decidí dejar las cámaras de seguridad encendidas, no por un trauma paralizante, sino por pura precaución práctica. E incluso me inscribí con mi hermana Rosa en unas clases de defensa personal en el centro comunitario de la colonia. ¿Quién iba a decir que a los 64 años aprendería a soltar trancazos?, le comenté a Rosa, soltando el aire después de golpear un saco. Nunca se sabe cuándo podrían ser útiles estas habilidades, especialmente después de sobrevivir a un demonio disfrazado, me respondió ella, orgullosa de verme pelear. El círculo de esta pesadilla se cerró por completo el día de mi cumpleaños número 65. Organizamos una fiesta íntima, pequeña pero rebosante de risas reales. Estaban Rosa, su esposo Mateo, Elena y sus muchachos. Elena había horneado un pastel de chocolate precioso, y aunque por un microsegundo el fantasma del veneno del año pasado cruzó mi mente, corté una rebanada enorme y me la comí sin un ápice de duda ni de miedo. Mientras saboreaba el betún dulce, Rosa me pellizcó el brazo con cariño y me dijo: este último año te transformó, Carmen. Te ves más feliz, más fuerte y más viva de lo que te he visto en décadas. Y no se equivocaba en absoluto. A pesar del veneno, a pesar de la traición y del abismo al que me empujaron, o tal vez precisamente gracias a todo ese sufrimiento, yo había recuperado las riendas absolutas de mi destino. Esa misma noche, cuando el bullicio se apagó y la casa quedó envuelta en paz, salí al patio. El aire fresco de la primavera mecía suavemente las bugambilias que mi esposo había plantado, luciendo sus colores vibrantes e indomables contra la pared de ladrillo. Pasé los dedos por mi cabello, ahora crecido grueso y peinado con un estilo moderno que me hacía sentir imbatible y sumamente elegante. Valeria creyó que yo era un blanco fácil, un estorbo marchito que podía manipular, arrumbar en un asilo y aplastar bajo su zapato de marca. Pensó que mi edad era sinónimo de fragilidad, pero se equivocó rotundamente. La edad no te hace débil, te regala cicatrices, y la experiencia te hace sabia. Una mujer sabia que aprende a confiar ciegamente en sus instintos es una fuerza de la naturaleza formidable, imposible de detener.
Miré las estrellas sobre mi viejo barrio sintiendo una gratitud inmensa por mi vida, por mi salud intacta y por la verdadera familia que había forjado. Comprendí que sí existe la justicia en este mundo, pero a veces tienes que arremangarte y pelear por ella tú misma. El atardecer trae paz, después de la peor tormenta. ¿Cómo está tu corazón, ahora después de conocer mi historia? Escribe una palabra que defina este viaje para ti. En los comentarios, deja tu like y comparte esto con esa mujer que necesita recordar que nunca es tarde para defender su vida y su cordario. Dignidad. Esta historia es una obra de ficción creada con fines de entretenimiento y reflexión. Los personajes, lugares y eventos descritos son producto de la imaginación y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sin embargo, los temas oscuros que se abordan en este relato, como la violencia psicológica, el abuso hacia las personas de la tercera edad, la manipulación financiera y los crímenes domésticos, son realidades dolorosas que enfrentan muchas personas todos los días. Si tú o alguien que conoces se encuentra en una situación de peligro, abuso o vulnerabilidad, te instamos a buscar ayuda profesional inmediatamente. Acércate a las autoridades competentes de tu localidad, a instituciones de apoyo familiar o habla con alguien de tu entera confianza. Romper el silencio es el primer paso para estar a salvo. No estás sola.